Enola Holmes, libro 4. El caso del abanico rosa. Capítulo 5. Miss Mitchell regresó a su alojamiento mucho antes que de costumbre ese día, intentando y fallando en dar un saludo con una sonrisa a una sorprendida señora Tupper y a su igualmente sorprendida chica para todo trabajo. Afortunadamente, la sordera de la primera y la humildad de la segunda hicieron innecesaria cualquier explicación. Simplemente asentí con la cabeza, saludé con la mano y subí las escaleras. En el momento en que cerré y bloqueé la puerta de mi habitación detrás de mí, me abalancé sobre el peculiar abanico rosa que Lady Cecily me había deslizado esa tarde. Sosteniéndolo contra la ventana, lo estudié una vez más y vi las tenues marcas en el papel rosa, marcas que había tomado por una especie de motivo decorativo o a cuadros, una filigrana, y confieso que dije algo bastante travieso, porque debería haber adivinado en el primer momento en que los vi. Pero la irritación no me llevó a ninguna parte. Dejando de lado las emociones mentalmente, encendí una cerilla, con la que encendí un candelabro de velas. Entonces, tomando mi misterioso objeto rosa en la mano una vez más, lo abrí hasta que formó un semicírculo casi plano, y comencé a calentarlo suavemente en las llamas, con cuidado de no quemar el papel. Moviéndolo con cuidado para calentar todas las porciones por igual y lentamente, observé cómo las líneas marrones comenzaban a emerger del fondo del rosado. Sí, escritura invisible. Noté con aprobación que Lady Cecily, con el instinto de un verdadero artista, debía haber usado un pincel diminuto en lugar de un bolígrafo, para no dejar impresiones en el papel en sí, después de que su tinta invisible, probablemente jugo de limón, se secara. Mi corazón se aceleró porque el mensaje escrito en el abanico estaba listo casi para ser leído, o más bien descifrado. Cuando estuve segura de que el papel rosa del abanico había arrojado todas las líneas marrones que era probable que me demostrara, me apresuré a sentarme en el escritorio con el abanico en el regazo. Agarré un papelito y comencé a copiar la misiva a lápiz en caso de que el original se desvaneciera. Incluso era difícil verlo con claridad. Con algunas conjeturas lo transcribí así. Varias semanas atrás, durante un periodo de inactividad y, debo confesar, soledad, había obtenido y leído una publicación acerca de los secretos de la escritura y de las cartas cifradas. No es algo que elija normalmente, pero esta monografía insignificante, en particular, en sus propias palabras, había sido escrita por Sherlock Holmes, mi hermano. Lo había leído y releído solo para escuchar su voz precisa y fríamente apasionada. Gracias a Sherlock, entonces supe que lo que vi ante mí se llamaba el cifrado Mason, habiendo sido inventado por los masones en el siglo pasado, pero podría haber resultado fácilmente incluso antes de haber leído el excelente texto de mi hermano. Por esto, el código secreto no era ningún secreto, y se usaba comúnmente entre los escolares de todo el mundo. De hecho, podría decodificarse de forma tan sencilla que me pregunté por qué Lady Cecily se había molestado en utilizar un cifrado. En la parte superior del papel garabateé la clave. Para cifrar a partir de esto, uno dibuja la forma del contenedor de cada letra, por así decirlo. Absurdamente simple. Descifrar así fue igual de fácil. Refiriéndome al mensaje escrito, lo traduje rápidamente así: HELCLOCKEDIA, abajo, EBBMFGAEIED, abajo, UNLES. Y eso era todo. Maldición, me quejé mirando el mensaje menos que satisfactorio antes de mí. Las únicas palabras que tenían sentido era reloj y al final, a menos que estuviera mal escrito, a menos que la palabra sugería altercado, haz esto y aquello, a menos que quieras una paliza, o no harás esto y aquello a menos que ¿qué?
Una oración no debe terminar con a menos que la palabra no esté mal escrita sino incompleta. ¿El mensaje pudo haber sido interrumpido? ¿Sugiere una coacción? Sentí en mis huesos que había dado con la verdad. Lady Cecily había sido incapaz de terminar su mensaje. Evidentemente la vigilaban de cerca. Me hubiera gustado simplemente que hubiera escrito en un inglés sencillo, porque podría haberlo logrado captar más rápido. Pero luego me di cuenta de por qué no lo había hecho. Tinta invisible, aunque se haga claro, no es realmente imposible de ver. Deja un brillo notable en ciertas luces. Es posible que se haya detectado escritura a mano, pero la línea recta cifrada se había escondido muy bien a lo largo de los pliegues del abanico, pareciendo un tipo de decoración, a la vez que simple de resolver, inteligente y desesperado. Un cifrado escrito en secreto con tinta invisible en un abanico de papel, con todas las cosas. Luego se lo pasó a alguien que conoció por accidente, alguien a quien apenas conocía. Sin duda, un cifrado así debería ser una petición de ayuda, de rescate, de ayuda, por supuesto. Las primeras 4 letras no eran E-H-E-L-C, eran H-E-L-P. Ayuda en inglés. El cifrado de la P se parecía al cifrado de la C, excepto que incluía un punto que evidentemente no había percibido. ¿Qué del reloj entonces? Eureka. La siguiente palabra tenía que bloquearse. Dirigiendo febrilmente mi lápiz a la cifra de nuevo, consciente de los puntos faltantes, finalmente llegué a lo siguiente. Descifrado. Help. Locked in room starved unless. O en un inglés más sencillo, ayuda, estoy encerrado en mi habitación y muerta de hambre, a menos que... Debo admitir que mi primera reacción al leer esto fue de una inmensa gratificación. Sentí toda la emoción de la persecución y de la elucidación. Eureka, comprendí por qué Lady Cecily se había puesto una cosa tan tonta como una falda de campana. Se había visto obligada a hacerlo, con el fin de obstaculizarla para que no pudiera posiblemente huir de sus dragones chaperones. Ahora, con su recado completado, presumiblemente fue encerrada de nuevo. ¿Pero dónde? Aquí era un caso de una persona desaparecida. Me anticipé en la búsqueda y aventura, que quizás incluso agregaría un rescate. Pero inmediatamente mi fervor se convirtió en horror por el bien de Lady Cecily. ¿Podría encontrarla a tiempo? ¿Podría encontrarla antes? Que ella estaba siendo encerrada y muerta de hambre a menos que ella cediera a alguna demanda, obviamente, a menos que ella obedeciera a cierto comando que había desafiado hasta ahora, a menos que ella accediera a... Oh no, susurró al recordar. Oh, qué horrible. ¿Podría ser esto? Necesitarás un ajuar y tendrás un ajuar. Era lo que una de las guardianas viudas había dicho. No tenía una idea muy clara de cómo era un ajuar o qué podría incluir en uno. Que yo sepa, consistía en costosos encajes innombrables. Pero yo sabía para qué era un ajuar. Lo habían llevado a Londres para comprar un ajuar. Esto significaba que no había ninguno preparado. No había habido un periodo de compromiso durante el cual se pudieran coser con amor las cintas y los volantes, y no había habido tiempo para pedir uno sumamente de moda del extranjero. En mi horror me levanté de un salto, derramando el papel, lápiz y el escritorio al piso. Lady Cecily se iba a casar, pronto y contra su voluntad. Capítulo 6. Tenía que encontrar a Lady Cecily y rescatarla de un destino tan terrible e injusto. ¿Pero cómo? Enola, cálmate, piensa. Esa voz desde adentro era como si mi madre me hablara, y por un momento el rostro de mi mamá llenó mi mente. Un recuerdo reconfortante, pero con él vino un pensamiento desconcertante. Había estado posponiendo la tarea de encontrar a mamá. ¿Por qué? ¿Realmente no deseaba verla? ¿Qué clase de hija era yo? Pero de nuevo fue mamá quien primero se escapó, no yo. Sin embargo, ¿es que no la había perdonado? Maldito todo, preguntas confusas que no podía responder. No, que no deseaba responder. Dejándolas a un lado mentalmente me senté, tomé un lápiz
y papel de nuevo, y me dije a mí misma que en una situación tan desesperada, Lady Cecily era primero, después mamá, luego, en un tercer instante, la pierna de general del ejército, que después de todo ya no necesitaba para ningún propósito práctico. Respecto a Lady Cecily, ¿qué de su dificultad sabía yo? Seguramente casi nada. Muy bien, ¿qué se podía suponer? Y comencé a escribir. Su madre está en reclusión. No puedo imaginar a Lady Theodora favoreciendo el matrimonio forzado. Lady Cecily ha sido alejada de su madre. Probablemente la idea era decir Eustace, lo cual tendría más sentido. ¿Qué hacer con una hija política poco convencional, obstinada y angustiosamente zurda que había sido secuestrada escandalosamente y por lo tanto sería considerada un bien estropeado en el mercado matrimonial? ¿Por qué evitar la habitual salida mediante la organización de alguna disposición privada de la chica? Probablemente por incentivos financieros. Parecía que las dos dragonas con las que había visto Lady Cecil estaban a cargo de ella por el momento. Mi tarea ahora era identificarlas y localizarlas. Escribí. Sus acompañantes, orgullosas y ricamente vestidas, parecen ser de sangre noble. Las acompañantes parecían ejercer una autoridad familiar sobre ella. La vistieron de amarillo verdoso. ¿Podría ser de gusto estético? Cecil y su séquito tomaron un taxi número. Lo más probable es que el abanico fuera por la asistencia a un té rosado. El té rosado de la vizcondesa de Igletorp, considerándolo todo, no era muy útil. Aunque no recordaba el número del taxi, decidí que podría estar moderadamente orgullosa de mí misma por haber recordado el nombre de la vizcondesa. De hecho, esa era mi única pista. Si alguno de los periódicos de la sociedad podría quizás haber publicado un pequeño artículo sobre su fiesta de té rosa, y suponiendo que los acompañantes hubieran asistido junto a Lady Cecily, si pudiera encontrar una cuenta que numerara los nombres de los invitados. Pero cuando mis ojos se volvieron hacia el montón de basura que tendría que leer, gemí en voz alta. Incluso si encontrara lo que estaba buscando, entonces sería necesario para mí de alguna manera clasificar a los invitados para encontrar a Lady Cecily y a sus ogros que la acompañaban. O peor aún, y si escanaba los documentos confusos durante horas y horas y después de todo la maldita fiesta del té de la vizcondesa ni siquiera estaba allí. Una vizcondesa no era, después de todo, el igual social de una esposa de un duque o incluso de un conde, y si no hay reporteros de sociedad que se hubieran molestado en hacerlo. Una idea me tomó con tanta fuerza que mi respiración se descó en la garganta. Dejé que se quedara ahí por un momento mientras lo consideraba, y entonces, exhalando, yo sonreí. Si bien no tenía ningún conocimiento real de cómo podría ser una reportera de sociedad, podría imaginármela. Una mujer con más educación que medios, una señorita gentil más bien como una institutriz, obligada a ganarse la vida hasta que encontrara un hombre que la cuidara. Su ropa bien podría ser sencilla e incluso gastada, pero nunca le faltaba gusto. Un objeto de bondad y condescendencia. A toda prisa comencé a buscar mi muy apropiado traje de tweed marrón para todo uso. Como me había saltado el almuerzo, todavía tenía tiempo hoy. Aproximadamente una hora después, con el traje gastado antes mencionado, cuidadosamente enguantada y escondida bajo el velo de un sombrero marrón, con una libreta de notas y un paquete de lápices en la mano, me presenté en la puerta de la residencia urbana de la vizconde de Igletorp. Al enorme soldadito de plomo de un mayordomo que finalmente respondió a la llamada, le dije: «Soy de la Gaceta de la Mujer». Había revisado muchos números anteriores de esta publicación tan admirada. No encontré ninguna mención de nada de Igletorp y sentí que estaba pisando un terreno bastante seguro mientras avanzaba en él. Me han enviado para ver si podría hacer una función sobre el té rosa de la vizcondesa. Un poco tarde, ¿no?, rugió el mayordomo. Eso fue hace más de una semana. En caso de duda, no diga nada, respondí solo con una sonrisa mansa. Sus cejas se juntaron. ¿No tienes una tarjeta? Soy nueva, improvisé. Todavía no me han impreso una.
Ah, así es como es. Envían a novatos con una semana de retraso. No me importaba el resentimiento de su tono, porque mostraba que había adivinado correctamente. La vizcondesa de Igletor pedía ser incluida en la sociedad con la misma frecuencia y alcance que, por ejemplo, una duquesa. La vizcondesa se sintió descuidada en la prensa femenina, y su familia naturalmente compartía ese sentimiento. Reprimí una sonrisa sintiéndome segura ahora de que me admitirían. Tal era la vanidad que no podían rechazarme. De hecho, incluso cuando el mayordomo se dirigía arriba para consultar con Lady Eaglethorpe, el ama de llaves, una mujer inesperadamente agradable llamada Dawson, me estaba conduciendo al salón de la mañana donde se había servido el té. Lo dejamos así, decía, excepto por las flores, por supuesto, hasta que se necesite la habitación para otra cosa, porque mi señora se esmeró mucho en el afecto y le gusta admirarlo. Admirar quizás no era la palabra que hubiera usado, porque sentí como si hubiera pisado la ubre de una vaca. Nunca antes había albergado ningún prejuicio contra el color rosa, pero comencé a odiarlo en ese momento, mientras me encontraba debajo de ventanas con cortinas rosas, con lambrequines rosas, mesas envueltas de pañales rosas, paredes. Recordando mi disfraz, y también para ocultar mi rostro en caso de que mostrara un toque de náuseas, abrí un cuaderno y comencé febrilmente a tomar notas. Cintas con grosan rosa en el friso y fotos. Una red rosa ondeando desde el techo, linternas japonesas rosas colgando de hilos de crochet rosa. Servimos pasteles de coco helado rosa y blanco y le pusimos helados rosados con forma de cupido y cisnes en las mesas. Su señoría vestía una túnica rosa que viene desde Francia, y nosotros los criados teníamos gorras rosas y delantales rosas, hechos especialmente para la ocasión. Oh, con las velas rosas y todo, era como una tierra de hadas rosa aquí. Apretando los dientes contra cualquier respuesta sincera, garabateando murmuré, ¿flores? Oh, las masas más hermosas de rosas de color rosa, y para el ojal del caballero rosas, solo que estarán blancas. Las flores de ser de cualquier color, pero se llaman rosas, ya sabes. Sí, lo veo. Forzó una sonrisa, qué ingenioso. Fue idea de la señora. Y para los invitados había abanicos de papel rosa para las damas y sombreros de copa de papel rosa para los caballeros. Huecamente respondí, qué divertido. Sí, se divirtieron mucho con ellos. Finalmente, una oportunidad para obtener información que quería. ¿Y los invitados? Jacob ha ido a preguntar a la vizcondesa si podría dar una copia de la lista de invitados. Vamos a ver si ha bajado. Por favor. Estoy segura de que mi tono sonó demasiado ferviente. Estar en esa habitación me hizo sentir como si me hubiera atiborrado de ciruelas azucaradas. Solté un profundo aliento de agradecimiento mientras caminábamos de regreso al más normalmente adornado pasillo de la mansión. Pero cuando pasamos por la puerta del salón que estaba abierta, me detuve bruscamente y me quedé mirando. Espléndido, ¿no? El ama de llaves comentó cuando se dio cuenta de lo que había distraído mi atención. En el otro extremo de la sala formal, en un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea, colgaba un gran retrato al óleo enmarcado en oro de una dama elegantemente otorgada sobre un sofá. Una interpretación de la cabeza a los pies y casi tamaño natural de ella sosteniendo descuidadamente un gato persa blanco sobre la figura carmesí más elaborada, vestido de seda que jamás había imaginado o visto. Permítame señalar, a modo de comentario, que la idea de tener un gato doméstico en una mansión llena de porcelana cara siempre me ha parecido absurda, pero parece que cuanto más rico es uno, más se debe presumir de un comportamiento tan idiota como poner en peligro el cristal de Waterford de ido o agarrando contra el pecho a una criatura garantizada para frotar la piel blanca por todo el ruche de sable. Sin embargo, no fue ninguna de estas consideraciones ni tampoco el notable disfraz de higo de la mujer del retrato lo que detuvo mis pasos. Más bien eran los delicados rasgos de su carnoso rostro. Esa es mi ama, por supuesto, estaba diciendo el ama de llaves, la vizcondesa, una de las matronas que había visto en el lavabo. Apenas tuve tiempo de darme cuenta del peligro en el que me había puesto, antes de que la voz del mayordomo sonara detrás de mí. Lady Otelia Trowfinch, vizcondesa de Igletor, desea verla en su salón privado. Capítulo 7. Oh, la mismísima vizcondesa. Oh,
Siento como la inconmensurable urgencia de huir, como si de algún modo ella lo supiera, lo que obviamente para ella no es posible. Pero ¿qué si ella me reconoce? ¿Y qué pasa si entonces se da cuenta que yo no vengo del Woman Gazette en absoluto? ¿Y si sospechaba que estaba metiendo mi nariz bastante pronunciada en sus asuntos? ¿Y si sospechaba que había recibido un peculiar abanico rosa? Todos estos pensamientos gritaron asustados en mi mente, incluso antes de que me volviera para seguir al mayordomo hacia arriba. En momentos como estos es algo muy bueno que mi padre hubiera sido lógico y que yo me hubiera educado con libros, como sigue. Premisa: la vizcondesa Igletorp y yo ocupamos el salón de baños de señoras al mismo tiempo. Premisa: ella me reconocerá. Conclusión no concluyente. Premisa débil: ella me notó y me reconoce. Premisa: se dará cuenta de que no soy una reportera de la sección para mujeres. Conclusión: no es válido, ya que un periodista así podría muy bien utilizar el lavabo de señoras. Sin embargo, justo cuando estos pensamientos calmantes y racionales comenzaron a afianzarse, también justo alcancé la parte superior de la escalera, donde hubo un estallido cuando la pesada puerta de la entrada se abrió de golpe, y la voz de un hombre rugió: ¡ja, ja, ja, ja! Salté y chillé como un conejo atrapado, porque era la voz del hombre sumamente inhóspito con el martini y la cerca hundida. Pero no podía ser, mi mente lógica intentó una vez más interceder. ¿Cuál era la posible razón? Jaja, aquí estamos. El mayordomo, que a la manera inexpresiva de los mayordomos parecía tan sorprendido como yo, dijo: disculpa un momento, señorita, y bajó las escaleras de nuevo para ver qué pasaba, dejándome mirando por encima de la barandilla. Preséntense, jaja, miren todo lo que quieran, granujas. Oh, mis estrellas malvadas, podía ver ahora, era el mismo hombre corpulento que había amenazado con dejarme pudriéndome en su zanja en la medianoche. Al avanzar hacia el vestíbulo de entrada resplandeciente con un pañuelo, chaqueta de paddock, pantalones color carbón y polainas color crema, con su rostro belicoso esforzándose por mantener una sonrisa que probablemente pretendía ser una sonrisa, fue seguido por una compañía de lo más improbable: huérfanos. Niñas presentadas de dos en dos, con tradicionalmente horribles delantales marrones de cuadro Vichy, con el pelo tan corto para prevenir los piojos, que apenas parecían mujeres a pesar de sus gorras con volantes. El mayordomo se acercó al hombre jaja y se inclinó gravemente murmurando algo. Solo darles un regalo a los mendigos. Jaja, rugió el hombre. Desde mi refugio detrás de las barandillas de la escalera observé fascinada cómo su frente calva se ponía roja como un tomate. ¿Algo malo en eso? La actitud diferente del mayordomo aparentemente había ocultado alguna duda sobre la presencia del hombre dadas las circunstancias. Mira, pero no toques, advierte una mujer de mediana edad con almidón al final de la línea marrón de cuadros Vichy. Una matrona del orfanato. Lo supe en el instante en que la vi, no solo por su sencillo vestido marrón y su incluso comportamiento más severo, sino porque llevaba, como todas estas matronas, el sombrero más extravagante e inconfundible: algodón blanco almidonado en forma de tulipán, invertido con volantes en el borde. En el momento en que tenga la oportunidad, debo hacer un dibujo de una matrona de orfanato como una torre marrón con un faro blanco bulboso en la parte superior. ¿Debo notificar a la vizcondesa?, preguntó el mayordomo. O no preguntó, de verdad, advirtió más bien. No hay necesidad. Solo quiero mostrarle a los queridos lo que tienen que esperar. Si entran en servicio en mi casa, ya sabes, jaja. Con esa declaración escandalosa, porque claramente, por la manera del mayordomo, esta no era su casa, el hombre con aspecto de mastín sonriente y ceñudo gritó: por aquí, piñuelos. Y caminó hacia adelante, acurrucados hombro con hombro, agarrados de las manos, con su rostro mostrando el terror que sentían. Los huérfanos lo siguieron más lentamente. Desde atrás la matrona los condujo mientras todos desaparecían de mi vista, debajo de las escaleras desde la que miraba. Aunque sabía que el hombre jaja no me había visto y no me había reconocido en ningún caso,
Mi corazón latía con fuerza, y aunque las mujeres nunca sudan ni siquiera transpiran, ciertamente sentí que mi personaje pasaba a la condición conocida como todo un resplandor. El mayordomo regresó arriba, su rostro pálido tan elocuentemente en blanco que no me atreví a preguntarle quién era el hombre jajá. De hecho, no me atreví a hablar. Con dificultad me obligué a soltarme de la barandilla de la escalera a la que me había estado aferrando. En un silencio helado, el mayordomo me acompañó hasta la puerta. Señorita, el personaje periodístico de quien le informé, mi señora, me anunció al abrir. Al parecer tenía la intención de permitir que su señora siguiera ignorando la invasión de la planta baja, al menos por el momento, y en mi dudosa presencia. Sí. Cuando la vizcondesa me hizo un gesto brusco para que entrara, apenas me miró. Gracias a Dios. Su señoría obviamente no me invitó a sentarme. Un reportero común no se quedaría por mucho tiempo. Tampoco me dio la oportunidad de hacerle preguntas. Ella se hizo bastante cargo. Quiero que veas lo que me puse para el té rosa. En el momento justo una sirvienta emergió de un vestidor, llevando una tela de confección rosa. Este es un vestido digno, declaró la vizcondesa y empezó a leer en voz alta un programa de salón. Este exquisito vestido de té es confeccionado con tafetán de copete de lomo rosa, con elegantes pliegues godet recortado alrededor de... Escríbalo. Quiero que consigas todo tal y como te lo digo. Garabateó obedientemente, consciente mientras tanto de que el vestido de día en casa de damasco de jade que usaba la vizcondesa podría describirse de manera tan elaborada. De hecho, me pareció que casi se le podía presentar uno a la reina en él. No podría haber sido más evidente para mí que esta mujer tenía aspiraciones por encima de su posición. Reveteado alrededor del escote, con tul blanco hinchado sobre vieras de satén tachonado de perlas, mientras que una doble hebra de raras pelas rosadas comienza en el busto y las cortinas al lado derecho de la falda, abrochadas allí con un broche de oro rosa, inspirado en las sibilas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. ¿Lo tienes todo? Sí, mi señora, mentí. ¿Y podría preguntar algunos nombres de aquellos que asistieron a la fiesta, mi señora? Ahora que sabía quién era la vizcondesa, quería averiguar quién había sido la otra viuda dragón que la acompañaba con Lady Cecily, en la ocasión en la que lo conocí por primera vez. Esperaba que la lista de invitados del Terrosa revelara la identidad del otro egresado. Oh, sí, tengo la lista aquí. Estaba la condesa de Walcroft, por supuesto. Dijo esto de tal manera que supe que la condesa era su premio para el evento. Lady Dina Walcroft, el conde Tadeus, lamentablemente no pudo asistir, y luego estaban los tres hijas del conde de Tronstlevin, las honorables señoritas Ermengarde, Ermentrude y Ermenid Crow, escoltadas por... Esto siguió y siguió hasta que comencé a desesperar de alguna forma para solucionarlo. Y la baronesa Merganser, ella es mi hermana, ¿sabes? Oh, ¿en serio? Mi interés no fue fingido. ¿Esta hermana de casualidad se parecía casi exactamente a ella? Fue Lady Aquila Merganser la que... En efecto, me temo que Aquila se casó por debajo de su posición social. Tonterías pomposas porque prácticamente hablando, un varón no es ni mejor ni peor criatura que un vizconde. Su esposo no asistió, pero ella trajo a su hijo Branwell y a su prometida, la honorable Cecilia Alistair. Oh, sí, ahí está. Como una ogresa era la vizcondesa, es casi seguro que la otra ogresa tenía que ser su hermana Aquila, que tenía un hijo llamado Branwell, que pretendía casarse con la desafortunada Lady Cecily. Al encontrarme muy difícil ocultar mi emoción mientras garabateaba los nombres, balbucié. Estoy segura de que es una joven muy atractiva. Podría serlo si se molestara. Bastante mimada y más bien una niña, me temo. Pero entonces de repente, como si interés por Lady Cecily le hiciera cerrar una puerta a más discursos, Lady Otelia le dio la espalda. A su derrière, noté, mostraba el efecto de montar demasiado a caballo en una silla de montar, siendo visiblemente simétrica, la parte derecha más alta que la izquierda. Con dificultad reprimí una sonrisa. La vizcondesa hizo un gesto de despedida. Eso es todo. Sí, mi señora. Uno debe desempeñar su papel. De hecho, me moví con una especie de reverencia. Gracias, mi señora.
El mayordomo esperó para mostrarme la salida, su comportamiento ahora tan recto como si fuera casi marcial. Me pregunté si el desfile aparentemente inesperado de los huérfanos había abandonado las instalaciones, pero no me atreví a mencionarlo porque había una solicitud para hacer. Una vez que bajé las escaleras, a salvo, pregunté si podía hablar con la ama de llaves, Dawson, de nuevo. Solo por un momento, para agradecerle su ayuda, le dije. Con gran indiferencia el mayordomo asintió. Unos momentos después, la amable Dawson se sentó conmigo en la sala de servicio. A ella le complació repasar conmigo la lista de invitados del té rosado con mucho más detalle de lo que había hecho su señora. Le ahorraré al amable lector cualquier relato de los chismes que necesariamente precedieron a lo que quería saber. Alenté varios minutos de confidencias antes de sentirme segura para mostrar curiosidad por la vizcondesa Otelia y su hermana Lady Aquila. Oh sí, declaró la buena señora Dawson, como dos guisantes en una vaina son. Eureka, pensé, tal como había supuesto, debía haber sido la baronesa Aquila la que había visto con la condesa Otelia y Lady Cecily en el lavabo de señoras. Mi pobre dama zurda. Reprimí el impulso de estremecerme por ella. Como Bramwell Merganser, el futuro novio, era hijo de Aquila, entonces a menos que pudiera frustrar su plan, esa mujer encantadora se convertiría en la suegra de la pobre Cecily. Aunque anhelaba saber más sobre la boda propuesta, necesitaba proceder con cuidado con Dawson, para no despertar sospechas. Incluso la sirvienta más locuaz conserva la lealtad a su ama. Me obligué a sentarme en mi silla al otro lado de la mesa de té frente a ella. ¿Tienen muchos hijos?, pregunté, ya que esta era la pregunta que naturalmente surgiría a continuación en relación con las hermanas Otelia y Aquila. La propagación de numerosos hijos, aunque una molestia entre las clases bajas, se consideraba toda una virtud entre la nobleza, ejemplificada por la propia reina Victoria, que había producido 9. Lamentablemente mi señora la vizcondesa no tiene progenie vivente, dijo Dawson con simpatía, pero al mismo tiempo con cierto deleite de que la tragedia de la mortalidad infantil, debido a la fiebre maculosa y cosas por el estilo, no se limitara a las clases bajas. Y de las 5 de la baronesa Aquila, solo Bramwell ha sobrevivido hasta la edad adulta. Me temo que lo ha convertido en un niño de mamá, añadió Dawson pensativamente mientras llenaba nuestras tazas de té. Por fuera, espero, permanecí insípida, pero por dentro aullaba y jadeaba como un perro ardiente en el olor. En efecto, ¿cuántos años tiene él? Casi 30, y todavía vive en casa, sin hacer nada por su cuenta, y parece probable que pase el resto de su vida de esa manera, a pesar de que pronto se casará. Sí, ya veo, muy natural mi curiosidad, muy inocente. Esta Lady Cecily Alister, ¿quién es ella? Una prima. Eustace Alister es el hermano de Lady Aquila y de Lady Otelia, por supuesto. Oh, querido, qué odioso. Sin embargo, no había nada escandaloso en el arreglo, ya que los primos casarse con primos es una práctica común entre los sangre azul para mantener las propiedades en la familia, con el efecto no intencionado, según Malthus, de que cada generación se vuelva más fea que la anterior. Y casar a su hija con el hijo de su hermana era exactamente lo que haría Sir Eustace. Recordé que su preocupación había sido por silenciar el escándalo, más que por la seguridad de su hija, cuando Cecily fue secuestrada. Después de su regreso, estaba segura de que él no la consideraba una víctima, sino más bien una desgracia. No le preocupaba su sensibilidad. Por lo tanto, para evitar más vergüenza para sí mismo, había acordado casarla en privado en lugar de presentarla en la corte. Me pregunté cuánta dote habría pagado a los Merganser. Dawson esperó mi respuesta. Un buen partido, aventuré. Sí, de hecho, es una muy buena combinación. Todo este tiempo había pospuesto una pregunta fascinante pero poco delicada. Tenía muchas ganas de saber quién era el hombre de la zanja. Caballero por su vestimenta, incluso titulado, con alguna conexión con esta casa. Por lo tanto, aunque sabía lo contrario, pregunté, ¿fue Sir Eustace por casualidad quien tan amablemente escoltó a los huérfanos? Pero había llegado al límite de la disposición de Dawson a divulgar. Ella respondió solo con una suave angustia. No, de hecho, ese no era Sir Eustace. Y en cuanto a quién trajo a esos niños terriblemente comunes a esta casa, siempre hay aviso, pero no me corresponde a mí decir más.
Me disculpará, estoy segura. Capítulo 8. Regresé a la oficina del Dr. Ragostin en un estado de ánimo incierto. Pobre Cecily, pobre muchacha altiva, artística y de espíritu libre. Yo sabía cómo se sentía cuando el mundo entero aparentemente intentaba romper ese espíritu. Sabía lo que era ser una mujer joven completamente a merced de parientes y tutores legales, obligada a obedecer. Solo la inteligencia de mi madre me había salvado. ¿Cómo iba yo a salvar a Lady Cecily? Después de encender las lámparas de gas, me dirigí directamente a las estanterías y me apoderé de Boyles, la guía indispensable para la aristocracia. No almorzar me puso de mal humor y terca, tanto que me negué a ir a casa a cenar. En lugar de eso, me senté de inmediato para buscar Inglethorpe y Merganstern. Luego continué con otras referencias hasta que finalmente reconstruí una secuencia de eventos. Descubrí que el padre de Eustace, Aquila y Otelia había sido el más simple baronet, Sir Dorian Alistair, Bete, no un lord, ni siquiera un miembro de la nobleza. Además, sus medios no habían sido de ninguna manera iguales a sus aspiraciones. Sin embargo, él y su esposa habían hecho un espectáculo cuando llegó el momento de lanzar a sus dos hijas a la sociedad, y tanto Otelia como Aquila aparentemente habían poseído suficiente belleza y encanto, aunque me costaba imaginarlo, para casarse. A Eustace también le había ido muy bien al casarse con Lady Theodora. Boyles no me llevó más lejos, sino por mi conocimiento personal, habiendo conocido a Lady Theodora, aparentemente los cielos serían bendecidos, porque los hijos de Sir Eustace se parecieran a su madre, y no a su padre. Sabía que Lady Cecily no estaba de acuerdo con las opiniones de su padre. Sobre la caridad, él no dio ninguna, la sociedad, alturas que hay que escalar, y el lugar de una mujer. Quiero obedecer. Me pregunté cuánto el primo de Lady Cecily, a quien estaba siendo obligada a casarse, se parecía a su padre. Qué injusto que una chica tan inocente, inteligente y sensible. Cecily le habría dado sus zapatos a un mendigo. Que una dama tan joven debería haber sido primero maldecida con Sir Eustace su padre, luego secuestrada por un villano conspirador y ahora encerrada en una habitación y muerta de hambre. ¿Dónde? Boyles me dio la dirección de Londres del barón Merganser y parecía sensato empezar a buscar por allí enseguida. Uno no puede cambiarse de ropa siempre y para siempre, especialmente si va a echar un vistazo a la residencia en Merganser mientras todavía hay algo de luz. El traje de tweed marrón serviría, me dije con firmeza. Era lo suficientemente oscuro, al igual que mis medias grises y mis botas marrones. Lo único que podría delatarme en la noche era mi cuello blanco, que podía quitarme cuando fuera el momento. Pensando en ese sentido, me retrasé solo un poco para agarrar varios artículos potencialmente útiles y meterlos en la bolsa de la alfombra. Balanceando esto, paré un taxi y un vehículo de 4 ruedas. A Oakley Street, le dije al conductor, y luego conduzca despacio. Mientras suspiraba por la tarifa que nombró el hombre, me recordé a mí misma que en su vehículo podía ver sin ser vista. Algo muy bueno, ya que estoy segura de que mi mandíbula cayó hasta el volante del cuello cuando vi la casa. ¿Podría haberme equivocado de dirección? No, los números se mostraban claramente en el poste de la verja de hierro forjado con púas que rodeaba la mansión cubierta de hiedra entre hayas de cobre, sus ramas extendidas y extrañas hojas rojizas que sombreaban el terreno. Sí, había vallas, pero ¿podría ser confundida en mi recolección? Ciertamente lo esperaba. Así que un par de bloques más adelante le dije al conductor que se detuviera y que diera la vuelta y volviera a conducir lentamente, para que pudiera echar otro vistazo. Lo cual, no más feliz que el primero, confirmó lo que yo deseaba que no fuera el caso. La casa del barón Merganser en Londres era un extremadamente feo y gótico edificio puntiagudo, de piedra gris empinada. Muy probablemente completo con gárgolas. Era el mismo lugar en el que, como recolector de basura, me había encontrado con un hombre corpulento y desagradable, un mastín bastante feroz y, lo más peculiar, una valla hundida. Ahora me di cuenta de quién debía ser el hombre de la zanja habiéndolo visto hoy. Vestido con ropa cara,
aunque de la manera más incongruente con los huérfanos, una circunstancia que no logró disminuir mi miedo a él, en un lugar que difícilmente podría ser una coincidencia. Dando vueltas a las cosas en mi mente, me sentí terriblemente cansada y abrigaba un fuerte deseo de ir a casa y descansar. En cambio, hice que el taxi me llevara a Covent Garden, donde en una esquina concurrida lo despedí. A un vendedor ambulante le compré unas galletas y una limonada, obligándome a comer y beber mientras pensaba en lo que podría hacer a continuación. Luego, después de deambular un poco, encontré un puesto de carnicero, donde compré un hueso grande para sopa con abundante carne de aspecto sabroso y cartílago. Esto pensé mientras lo guardaba, bien envuelto en papel marrón, en mi ahora abultado bolso alfombra. Distraería el mástil mientras trepaba la cerca. En cuanto a cruzar la zanja, bueno, había aprendido mi lección unas semanas antes cuando me encontré escalando la pared de una casa muy escarpada, casi cayendo media docena de veces antes de llegar a la azotea, la cual había demostrado no ser menos traicionera, hundiéndome a través del cristal. Pero estoy divagando. Mi punto es que, después de sobrevivir a ese fiasco sin nada peor que unos pocos cortes, había comprado una buena longitud de cuerda fuerte y me prometí que nunca más me aventuraría en una situación irregular sin ella. De hecho, sus ordenadas bobinas se acurrucaban debajo del hueso de la sopa en mi bolsa de alfombra. Con la cuerda debería poder improvisar de alguna manera para lograr cruzar al otro lado de la zanja. Después de lo cual traté de planificar mientras caminaba hacia el metro más cercano y esperé el tren que me llevaría de regreso hacia mi destino fatídico. Después de lo cual todo lo que tenía que hacer era entrar en la casa, evadir la detección, encontrar a Lady Cecily, liberarla del cautiverio y traerla conmigo. Que el cielo me ayude. Un poco más tarde, cuando parecía razonable pensar que la gente estaba en la cama, después de que las ventanas de la casa se hayan oscurecido y las calles estaban en silencio, excepto por el paso monótono del alguacil, me deslicé hasta una verja de hierro forjado, junto a la calle cochera esta vez. Allí desenvolví el hueso de sopa de su papel marrón y lo arrojé al patio de Merganser, a través de las rejas, complacida de verlo aterrizar justo donde quería, frente a la caseta del perro. Esperaba que el mastín saliera a la carga y emitiera un par de guau antes de descubrir su golosina. Sin embargo, el perro no ladró. De hecho, no vi ni rastro de él. Como antes, chorros de gas alineado alrededor del exterior de la casa iluminaban los alrededores. ¡Qué gasto tan imprudente! Esperé varios momentos antes de que el perro apareciera entre alguna sombra, pero no lo hizo. ¿Podría estar profundamente dormido? Desconfiaba de tener tanta suerte, pero no veía otra alternativa que continuar. Suavemente me dirigí a la esquina de la cerca, detrás de la cochera, donde las sombras amistosas se espesaron más, y allí, colgando de mi bolsa de alfombra de mi cinturón y anudando mi falda por encima de mis rodillas, subí. Ningún mozo de cuadra gritó mientras bajaba por el otro lado del interior de la cerca. Ningún perro guardián ladró. No sonó ninguna alarma de ningún tipo. Sin embargo, en lugar de calmar mis aprensiones, el silencio me preocupó. Parecía demasiado afortunado, como si estuviera entrando en una trampa. Sin embargo, sentí que no había más remedio que continuar, y luego tuve que encontrar una manera de cruzar la valla hundida. Antes de salir de las sombras me acerqué al suelo, porque sabía por la experiencia de mi infancia de la vida en el campo que esto era lo que hacían los cazadores furtivos para hacer menos probable que los vieran cuando se aventuraban a través de extensiones abiertas de tierra prohibida. Arrastrándome, por tanto, me arrastré hacia el borde de la zanja, alerta en todos los sentidos de cualquier perturbación en la noche. Incluso mi piel y las raíces de mi cabello parecían escuchar. Escuché el distante retumbar de las ruedas y el ruido de los cascos sobre los adoquines, el crujido igualmente distante de alguna puerta de retrete que se balanceaba sobre sus bisagras, y, en lo alto, hojas de haya susurrando con una ligera brisa. Nada más, hasta que una voz habló desde algún lugar bastante cercano, dejándome rígida. En un susurro reprimido dijo: «Confunde todo el maldito asunto». Era la voz de un hombre. Seré hazme reír, susurró con el fervor de uno que vocaliza simplemente para librarse de la emoción rebelde. ¿Cómo podría fallar en prever un dispositivo tan infantilmente simple? Me di cuenta de que hablaba desde las profundidades de la zanja.
La voz era una voz que había escuchado antes. De alguna manera mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente, que todavía carecía de una función adecuada debido al impacto y al terror. Pero mis piel y mis miembros no sintieron miedo. Todo lo contrario, me apresuraron hacia adelante todavía gateando, hasta que pude mirar por encima del borde de la zanja. A 3 metros de mí, en el fondo de ese oscuro abismo, el murmurador de medianoche había encendido una cerilla para estudiar su situación, así que lo vi claramente. Llevaba ropa negra, una gorra negra y se había oscurecido la cara con hollín, pero yo lo conocía con bastante facilidad. Mi hermano, Sherlock.